Pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Y quería en esta mañana pues tomar un tiempo para acabar una serie que comenzamos hace un par de meses, pero entre invitaciones y otras razones, pues ha sido una serie que no ha sido seguida, sino que ha estado explicada en diferentes domingos de forma pues discontinua. Y es la serie Cultura de Honor. Entonces nosotros funcionamos con series, creo que nos ayuda mucho más a profundizar, y ahora pues después de esta serie pues hará un parón ya hasta septiembre, y también pues como habéis visto en el grupo de WhatsApp, pues he enviado lo que sería el vínculo precisamente pues a ese canal de YouTube donde podéis encontrar todas las predicaciones y también las diferentes series según el interés de cada uno. Entonces tenemos Cultura de Honor, es un tema que no se predica excesivamente, al menos yo no he escuchado nunca hablar de esto desde un púlpito, y habla de la honra, cosa que sí la Biblia continuamente habla de la honra en diferentes términos, y bueno, he querido resumirlo en honrar a los demás, y estuvimos hablando pues de esa primera sesión, fair play, es decir, juego limpio, jugamos en el mismo equipo, tenemos los mismos objetivos, pues tenemos que cuidarnos y honrarnos unos a otros. Hablábamos de cómo a veces cuando en las familias o donde tenemos más confianza es precisamente donde quizás nos tratamos un poco peor, porque sabemos que no nos abandonan y porque bueno, llega uno a ciertos abusos, pero todo lo contrario, con más razón tienes que cuidar de esas personas porque son los que te están aportando más, ¿no? Entonces, como iglesia, pues en ese sentido, cuidarnos y no entrar en murmuración, en vanagloria, en crítica, etcétera, etcétera. Luego estábamos hablando de honrarnos a nosotros mismos, y sí es verdad que la Biblia habla mucho de la honra personal, pero el tema que más puede deshonrar a una persona es un desajuste a nivel sexual, y lo que más puede honrar a un matrimonio es un ajuste a nivel sexual, y por eso pues estuvimos hablando en ese domingo pues de aspectos de sexualidad. Y la última que estuvimos hablando fue hijos, ¿acaso de un Dios menor? Hablábamos un poco de Aladín y ese mago de la lámpara. Pues a veces tenemos a Dios como alguien que nos ayuda en nuestros problemas, lo llamamos cuando nos interesa, y por tanto lo estamos deshonrando si tenemos una actitud así, y realmente tenemos un Dios mucho mayor y no es un Dios de bolsillo, y por tanto hablábamos de la honra a Dios. Y en este domingo quería hablar en última instancia de honrar a los llamados a guiar a otras personas. Y te voy a poner en situación, ¿vale? Imagínate algo que sucederá. Imagínate que ya estás llegando al cielo. Acabaron tus días aquí, acabaron mis días, y llegamos al cielo. De pronto todo es hermoso, blanco y maravilloso, rodeado de ángeles, una música celestial impresionante, nunca antes escuchada. Se hablan en unas lenguas un poco extrañas, pero entendemos absolutamente todo mensaje. Todo es esplendoroso, como si fueran calles de oro y un mar de cristal. Pues nosotros caminamos en un lugar que como decía Pablo, no podemos ni explicar. Es inenarrable, es inexplicable, es algo maravilloso. Ya no hay separación, ya no hay llanto, ya no hay enfermedad. Esos dolorcitos que quizás arrastraba alguno, pues ya no los tendrá. Las vestimentas de pronto son blancas, uno no siente la carga del pecado ni la torpeza de la mente. Tengo un cuerpo diferente, estoy acercándome a la presencia de Dios, es un cuerpo glorificado. No hay dolor, no hay pecado. El Señor entra en esa sala maravillosa, y lo único que podemos hacer, como si el sol se acercara, postrarnos, tendernos al suelo. Tanto amor, tanto poder, no lo podemos soportar. Nos postramos delante de Él, entregamos nuestras coronas, cualquier reconocimiento, título, cualquier honra, cualquier logro, pues caen delante de Él. No hay nada, estás tú y Él solos.
pasa una vida delante de tu mente, Jesús te va explicando, viene con recompensa para honrar todo lo que hemos hecho, pues conforme a su reino. Y de pronto hay una pregunta que te hace. Y quizás, pues si Alex no está por aquí, pues Alex igual le dice, ¿qué tal Pablito? ¿Qué tal David? O Alicia le dice, ¿qué tal Raquel Zopeta? O a Dani le dice, ¿qué tal Rubén? O a Anne le dice, ¿qué tal Yolanda? O a Susana le dice, ¿qué tal Anita? O a Guillermo le dice, ¿qué tal Juan José? O a Ana le dice, ¿qué tal Paola? O a Isaac le dice, ¿qué tal Irra? Dice, Señor, ¿por qué me preguntas eso? En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, es decir, a las personas que han decidido cuidaros espiritualmente, anímicamente, a todo nivel, estar por vosotros, escuchar la rendición de cuentas. Dice, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Sabes que si estás al cargo de cuidar de personas, como los líderes del Grupo Conexión, de jóvenes, de escuela dominical, sabes que un día, delante de la presencia de Dios, nos van a preguntar ¿qué tal las personas que hemos cuidado? ¿Lo habías pensado alguna vez? Que quizás no te apetece mucho que te hagan algunas preguntas. ¿Qué dices? ¿Qué responsabilidad? Yo he de dar cuenta de la persona a la que yo he elegido cuidar o atender o acompañar, a los que discipulamos, a los que influenciamos. No podremos decir como decía Caín, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Pues sí, eres guarda de tu hermano. Y esto no solo llega a las personas que actualmente pues tienen ese cargo de cuidar a otros. Quizás eres papá y a Hugo pues le preguntarán, ¿qué tal Joana? Al señor Marco le dirá, ¿qué tal Odalis? Y a Josiño le dirá, ¿qué tal Ada? O los hijos que tienen ya los papás un poco mayores, a Xavi le dirán, ¿qué tal Ernie? O quizás en tu trabajo estás al cargo de diferentes personas y no solo es un cuidado técnico, también es un cuidado de persona a persona y por tanto transmitir el amor de Dios. Quizás eres hermano mayor, quizás a Jenny, pues ¿qué tal Nayara? Hay una responsabilidad maravillosa que Dios nos ha delegado de cuidar unos a otros. Mirad, quería pasaros un texto, estaba explorando delante de la palabra qué texto transmite ese corazón de querer cuidar a otras personas. Y me venía algo milagroso y maravilloso que hace Jesús casi ya en los últimos días antes de ser crucificado en una cruz. Es decir, ya elegía cuáles eran las cosas más importantes que tenía que hacer porque habían pocas horas que estaría sobre la tierra. Y él elige hacer algo que en verdad estaba destinado pues, a los esclavos, que era el estar en las casas esperando, cuidando de la casa y esperando a llegar a los invitados. ¿Y qué hacían esos esclavos? Pues, como bien sabéis, por la cultura y por la forma de hacer de la época, sucedía que no habían coches, ni metro, ni transporte público, pues la mayoría pues habían desplazamientos cortos y no había este tipo de transporte, salvo caballo o cualquier otro animal de carga, y muchos iban caminando. El calzado, tanto por la temperatura como por la poca ingeniería textil en este sentido, pues los zapatos eran sandalias. Y por tanto, como tenían que caminar, las calles no estaban asfaltadas, el Imperio Romano todavía muchas de ellas no las había cubierto, pues los pies estaban sucios. Entonces llegaban a una casa cuando eran invitados
Y sucedía que si era una casa pobre, pues pasaban y no había más. Si había cierta cortesía por parte del anfitrión, pues les dejaba allí una toalla y una palangana para que se lavaran los pies. O bien, el mismo anfitrión, ya algo de una cortesía sublime, pues le lavaba los pies. Y si no, si era una casa más pudiente, más rica, pues sí que tenían a un esclavo que hacía esta labor. ¿Y por qué lo hacían? Pues era muy importante. Tú imagínate que, no sé, nos invitas a tu casa a cenar una de estas tardes y pones no una mesa, sino una alfombra en el suelo. Eso significa que si hay cojines te tienes que recostar. Y significa que los pies van a estar cerca de las cabezas de los demás. Y por tanto hay una cercanía demasiado antihigiénica como para tener los pies sucios y sentarse en esa mesa, o en esa alfombra, o en esa mesa baja, según la casa. Entonces era apropiado lavar los pies como para estar adecentado para compartir esa mesa juntos. Y entonces el texto pues lo explica de esta manera. El Evangelio de Juan, capítulo 13, y no es todo el texto, he tomado unos fragmentos, del 1 al 6 y del 14 y 15 para ir a nuestro tema. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, estamos ya en los últimos días de Semana Santa para entendernos, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había dispuesto o puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, hizo varias cosas Jesús. Él no estaba obligado, era el Dios de dioses, el Rey de reyes. Él no tenía que limpiar pies, bueno, de hecho los creó él. Él no tenía que caer en eso. La suciedad, pues, no es que sea su afán. Dice, se levantó de la cena, se quitó su manto, que reconocía su realeza, su rol, tomando una toalla, se la ciñó en la cintura. Luego puso agua en una palangana, en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y a enjugarlos, a secarlos, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Imagínate la locura cultural, filosófica, social que estaba sucediendo. Aquel que era el denominado el rabí, el maestro, el ejemplo, el que era intocable, el que había casi que venerarlo, de pronto se estaba humillando como si fuera un esclavo y lavando los pies, lo más inmundo visiblemente, delante de todo el mundo, recibiendo esa humillación servil. ¿Cómo sería la respuesta? ¿Cómo sería la cara de Judas sabiendo que estaba tramando traicionarlo? ¿Cómo sería el pensamiento de Jesús lavando los pies a Judas que sabía que ya estaba traicionando? Versículo 14 dice, pues si yo, el Señor, es decir, el que tiene dominio de todas estas cosas, el Maestro, es decir, el que os lleva a toda enseñanza que os va a traer libertad, en mayúscula, el Señor y el Maestro, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús muestra aquí una enseñanza por contagio, por influencia, por inmersión. El otro día hablaba con Guillermo y digo,
Guillermo, me tienes que ayudar con el inglés. ¿Cómo tú sabes hablar inglés también? Y él dice, me fui un año a Estados Unidos y me empapé. Es inmersión. Cuando estás dentro de ese ambiente, lo copias todo. Aunque tu maestro en el colegio, recuerda a un profesor que te decía, chicos, hay que ser puntuales, y te ponía la falta de retard, ¿no? Llegas tarde, te la ponía, pero el profe llegaba 10 minutos tarde, profe, falta de retard, ¿qué ejemplo era ese? Si decía, no hables de esta manera, y el profesor pues era brusco o mal hablado, ¿qué ejemplo era ese? De la misma manera, Jesús está diciendo, quiero ser ejemplo para que vosotros repitáis. ¿Sabes? Actualmente estamos en una sociedad que sabemos lo que es un alumno, sabemos lo que es un profesor, sabemos lo que es un seguidor, por ejemplo, de las redes sociales, de un influencer, de un youtuber, sabemos lo que es ser un seguidor de una serie televisiva, pero no te compromete excesivamente. Incluso seguidor de un grupo de música, puedes ir a sus conciertos, pero el día que no te apetece, pues dices, no voy. Pero la palabra discípulo es algo que hoy en día ha perdido todo sentido. El discípulo es aquel que hacía su obra, como Pedro, estaba pescando, de pronto viene Jesús y le dice, ven y sígueme. Y cuando un maestro llegaba y decía, ven y sígueme, era como decir, deja todo lo que estás haciendo y los próximos años vas a hacer todo lo que yo esté haciendo. Entonces el individuo podía decir, tengo que enterrar a mi padre o a mi madre, tengo mucho trabajo que hacer, y podía negarse a eso, pero sabía que perdía la oportunidad de ser más como aquel que lo llamaba. Y así funcionaban los rabinos, y así funcionaba la enseñanza entonces. Hoy en día, y muchos de vosotros estáis en ámbito académico, y tienes tu profesor de FON, o tu profesor de sociales, o tu profesor de tecnología, y tú vas a hacer lo que te pide de esa asignatura. Pero cuando tú llegas a tu casa, él no te va a decir lo que vas a cenar. No es 24/7, no va a controlar tu forma de vivir. Tú no vas a ir a dormir con tus compañeros a su casa, no vas a estar sumergido, como decíamos antes, en inmersión en su forma de hacer. En cambio, los discípulos sí estaban llamados a seguir a Jesús y sumergirse en esa enseñanza. Alicia y yo pudimos hace unos años visitar, en un aniversario de boda, visitar Venecia. Y dentro de la ópera, de la Fenice de Venecia, había pues, lo que era el palco real. Maravilloso, esplendoroso, creo que Luis XIV estuvo por ahí. Y era curioso porque te sentabas en ese trono pues, con la mejor vista de todo lo que sería la orquesta, el escenario, decorados, etc. Y mirabas a cada lado, teníamos una audioguía porque no era una ópera, estábamos simplemente visitando las instalaciones, y te hablaban de los cuadros que había a derecha e izquierda. Y era curioso porque era un espejo enfrente de otro. Y entonces este espejo reflejaba ese de ahí, y ese a la vez este de ahí, y este a la vez este de aquí. De tal manera que se veía como un espejo hacia el infinito, se veía un espejo dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, y a la izquierda, de la misma manera, un espejo dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Estaban copiando exactamente lo que veían. Cuando tú dices a tu compañero de trabajo, a tu tío, a tu padre, a tu familiar, dices, yo soy cristiano, estás diciendo, yo soy el espejo del espejo del espejo que es como Jesús. Yo soy como Cristo. Y por eso luego te buscan las cosquillas y, ¿pero por qué haces eso? Y te buscan donde pueden pillarte. Porque tú has dicho que eres como Cristo. Y Dios quiere que nosotros seamos como el Maestro, y ahora viene el kit de la cuestión, y que a la vez seamos maestros de otros. Mira, la gran comisión, que es esa de las últimas cosas que dice Jesús, que es ya como encargando, escúchame bien que me voy, escúchame bien esto, ¿vale? Dice, Jesús se acercó, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos.
No es que le enseñes una historia de David y de Noé, no es que un día le escuches pues, sus historias y sus rayaduras, es que estamos llamados a hacer discípulos, es decir, a que personas sean como nosotros porque nosotros seamos como Jesús. Así como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y si hay cosas que no funcionan muy bien, el otro día me despedía en un campamento de JPC y decía, chicos, todo lo que he hecho mal no lo copiéis. No lo copiéis. Pero todo lo que he hecho bien es gracias a Dios, porque intento imitarle. Entonces, es eso, o sea, hay cosas que hacemos mal, claro, esto no lo copiéis. Pero intentemos hacer las cosas bien porque queremos que seáis como Él. Entonces necesitamos dos cosas. Necesitamos primeramente personas que quieran ser influencers, que quieran influenciar a otras personas, que quieran liderar, que quieran cuidar de personas. El otro día hacíamos una reunión de las personas que están a cargo de otras personas en esta iglesia, una iglesia pues de tamaño medio, y en lo que sería España, y éramos 20 personas que han decidido cuidar de personas. Pero no lo cierro ahí. Yo doy agradecimiento por ese grupo. Pero es que estamos llamados todos a ser influencia a otras personas para que sean como Jesús. Es necesario que hayan líderes. Es necesario que hayan personas que decidan cuidarse personas. A riesgo de que un día le dirán, oye, ¿y qué tal Nora? Oye, ¿qué tal Yoconda? ¿Qué tal Monse? ¿Qué tal Marco? ¿Qué tal Eliam? Y que digas, claro, aquí no estuve, todo lo que tal, quizás no le di el mejor ejemplo, tenía que haber estado más cerca, uy, pues esto salió bien. Es necesario eso. ¿Sabes? La influencia es innata. Hay un estudio que indica que toda persona influencia cada día como mínimo, yo hablo ya del mundo secular en cualquier ámbito, toda persona influencia como mínimo a 4 individuos al día. Es decir, tú igual estás en casa, no, si yo no quedo con nadie, pero tal, tu sobrina te llama, no sé qué. Estamos influenciando como mínimo a 4 personas. ¿Qué tal el decidir influenciar para ser como Jesús a más personas? ¿Sabes? Liderazgo es precisamente influencia. La gente copia lo que haces. La gente observa lo que haces. La gente descansa cuando ve lo que estás haciendo como un marco de seguridad. No sé, algunos de vosotros tenéis niños pequeños. Y Elito cuando dice, me quiero quedar viendo dibujos. Y Alice y yo, es que nos tenemos que ir, hemos quedado ahora a las 6. Ya, pero me quiero quedar viendo dibujos. Vale, pues quédate, nosotros nos vamos. No. Y va apagando la tele corriendo porque somos un marco de seguridad para él. Tú estás llamado, estamos llamados a ser marcos de seguridad para otras personas. ¿Sabes? En Génesis capítulo 1, versículo 29, dijo Dios, he aquí que he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y alguna vez lo hemos predicado aquí, cómo Dios ha querido que la manzana, dentro de ella, tenga una semilla que puede producir un manzano. ¿Sabes? Pues tú tienes al Espíritu Santo que puede producir otro cristiano. Te ha realizado, te ha creado Dios con semilla. Aleluya, gloria a Dios. Pero no una semilla, no una manzana ahí para meterla en un cajón y que se pudra. ¿Qué haría una manzana dentro de un cajón? Piensa todo el proceso de descomposición. ¿Cómo sería de aquí a 100 años? Ni se vería el rastro. O tampoco está diseñada solo para que se la coman las hormigas. ¿Qué tal utilizar el potencial que tienes dentro? Esto no va a restricción de edades, ¿eh? Esto no va de restricción de edades. Igual tienes 10 años y estás cuidando de tu hermanito de 4, quizás tienes...
eres muy mayor, pero quizás con tus consejos estás marcando filosofía, los que sois papás más mayores de nosotros que somos hijos. Entonces, una primera necesidad es asumir que somos llamados a ser líderes, a ser responsables, cuidadores, discipuladores de otras personas. Y una segunda cosa, y con esto quería acabar, una segunda necesidad es que es necesario que todos nos sometamos a esos que han decidido cuidarnos, siempre y cuando sea decoroso, ¿vale? Que no haya un abuso en algún sentido. No es una obediencia ciega, ¿no? Dicen que cada país tiene sus pecados capitales, ¿no? Y dicen que Alemania, como pecado capital, tiene la obediencia. Un alemán, bueno, se dice ya de forma exagerada, no sé si Kerstin no está, no sé si hay algún otro alemán por aquí, pero se dice que a un alemán le dice tírate por la ventana y a la orden. Y es por eso que quizás se movió pues toda la Alemania nazi, porque sí que hay esa tendencia a obedecer ciegamente. Y yo no hablo de obediencia ciega, hablo de sometimiento, de respeto a las autoridades, de estar de acuerdo, o si hay un desacuerdo, de comentar con asertividad, con cariño, decir, oye, ¿esto por qué lo hacemos así? ¿O por qué esto otro? Y mirar, porque a fin de cuentas el timón lo lleva el Señor, pero queremos llevar ese barco pues a buen puerto. Y ¿sabes? Dios nos ha puesto delante una puerta muy peligrosa. Es una puerta abierta, pero muy peligrosa. ¿Sabes? Cuando Dios nos ha puesto a alguien a la cual tenemos que someternos, nos ha puesto un doble camino de decisión muy peligrosa. Es complejo. Dicen algo y tenemos que decidir. ¿Hago caso o si no lo veo, lo hablo con cariño, buscamos tal, seguimos dentro de ese barco, estamos dentro de ese navío, hay personas que están liderando, ¿vamos? ¿O elijo el otro camino de oposición, rebeldía, murmuración? Y digo que es muy peligroso porque fíjate la palabra que he utilizado, rebeldía. Todo el universo cayó por una actitud. ¿Cuál? La rebeldía. Si no hubiera habido rebeldía de Satanás, no hubiera habido ahora un mundo caído. Y Dios nos ha dado la libertad para que decidamos entre el bien y el mal. Y fíjate, cuando te ponen una persona a la cual de alguna manera hay que someterse, delante tenemos dos caminos. O hacer las cosas bien, pero con un hilo muy fino, o caer en rebeldía. Simplemente pues quería recordar ese versículo: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y fíjate, el líder ha decidido de forma voluntaria, sacrificada, con amor y arriesgada, cuidar de otras personas, porque no siempre es tan agradable. Porque no siempre es tan fácil. Antiguamente, hace 100 años, hace 50 años, en un contexto eclesial o en un contexto laboral, lo que diga el jefe, si no te echaban y te quedabas sin trabajo de por vida, o dentro de, imagínate, pues dentro de una dictadura, o imagínate dentro de incluso de la religión de, no, es que estoy aquí porque de generación a generación estamos aquí y un chico de 18 años tiene que callarse y no cuestionar nada hasta que... Y ahora es muy diferente, estamos en una sociedad del siglo XXI que cada uno decide libremente a quién quiere seguir. Y eso está muy bien, porque no hay hipocresía, como se nos hablaba el domingo pasado. Pero a la vez, hay gente que no se quiere sujetar a nada, y eso tampoco es bueno. Entonces los líderes que ofrecen cubrirte, gracias, porque se están arriesgando. Y porque muchas veces pues vamos a decir, ay, déjame tranquilo. Y ellos van a sufrir dolor.
pero se están ofreciendo desinteresadamente para ello. Pero también es voluntario el seguirlos, es voluntario es arriesgado el seguirlo, el seguir a alguien que diga, bueno, confío en ti que Dios te está guiando, vamos para adelante. Es complicado. Pero te voy a decir simplemente algunos marcos de liderazgo. Para que veas que Dios continuamente ha querido que estemos en autoridad, o sea, cuidando de otros, llevando a discípulos a otros, bajo autoridad. Siempre tenemos que estar dentro de ese hilo. En autoridad, bajo autoridad. Que siempre digamos, ¿a quién está rindiendo cuentas? Nuestros padres, empieza un niño, una niña, empieza así. Dice la palabra, Efesios 6:1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y hay chicos jovencitos que dicen, yo quiero servir al Señor y tal. Comienza sirviendo a tus padres. Porque si hay hostilidad en tu relación con tus padres, Dios no te puede servir a otro marco. No te puede llevar a servir, porque querrás que se sometan a ti y tú, en tu corazón, cosechaste rebeldía. Sí que es verdad que hay padres que son durísimos y hay otros textos que dicen, y no exasperéis a vuestros hijos. Pero eso no quita que podamos hacer lo mismo sin rebeldía. Simplemente con asertividad, con amor, cuidarlo. Nuestros jefes, dice siervos, aquí también esclavos en la época, obedeced a vuestros amos terrenales, los que estamos trabajando, dice, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Nuestros jefes. A los gobernadores, Tito 3:1, recuérdales que se sujeten a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Esquerra Republicana y lo de Vox, no lo digo, pero cada uno haga lo que crea delante de Dios, sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que están dispuestos a toda buena obra, y por eso pues esa fidelidad en pagar el IVA o los impuestos o lo que sea, y tantas otras cosas. Dentro de los matrimonios, colosenses, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres, dice Efesios 5:25, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dime quién está sometido a quién aquí. Están los dos sometidos. Se está entregando a ella. Y a nuestros líderes espirituales. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Y Efesios 5:21 dice, bueno, pero es que dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. A mí me encantó, el otro día estuvimos tomando un café con Cipri y Miriam, y no te veo Cipri, pero existes, ¿vale? Y él decía, llevamos 3 semanas en la iglesia, y yo llego, y no me entero de nada. Dice, no sé quién es quién. No hay el pastor, el líder de no sé qué, el líder de no sé cuánto. Dice, todos son iguales. Gloria a Dios. Porque así es como la iglesia primitiva se partía el pan, con humildad, todos iguales, teniendo a Jesús como cabeza. Y no hay esa jerarquía posicional, esa presentación ostentosa, ese coche aparcado en la acera, con esa corbata, y que entra y le abren la puerta. ¿No? Porque nos sometemos unos a otros en el temor del Señor. Y esa es la iglesia. Autoridad bajo autoridad. Y alguno de nosotros dice, bueno, pero es que yo ya me someto a Dios. A Él le explico todas las cosas. ¿Sabes? Santiago 3:9 habla de la lengua. Y de lo que nosotros decimos, dice, con esa lengua bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Juan nos dice 13:20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Es decir, Dios te ha enviado los padres que has tenido, Dios te ha enviado los jefes que has tenido o tienes, Dios te ha enviado los hermanos mayores que tienes o has tenido, Dios ha enviado pues tus líderes espirituales,
tus líderes de Grupo Conexión, ¿quién fue? Tu mentor. Cuídalos, respétalos, ámalos, corrígelos si quieres, o sea, dile, oye, esto no lo acabo de ver, claro, estamos todos en proceso, pero estamos en el mismo barco, buscando a Dios. Podemos cerrar los ojos, inclinar nuestro rostro, ¿os parece? Y es posible que en tu vida hayas tenido malas experiencias, quizás en otra iglesia, y hayas dicho, uy, es que fui tratado de una forma descortés, o me hicieron mucho daño, o quizás tus padres, o quizás tu marido, o tu exmarido, o tu exmujer, o tu mujer, quizás hasta tus hijos, quizás jefes, déspotas, o te han echado de una forma durísima y ya no confías en ningún jefe. Cualquier mentor o líder espiritual. Y sabes, si uno mantiene una herida contra un modelo de liderazgo que Dios de alguna manera pues ha permitido, puede crear en el fondo del corazón rebeldía y puede crear en el fondo del corazón bloqueo para no volver a confiar. Entonces no fluye el Espíritu, porque no estamos llamados a eso. Hasta Jesús se postró limpiando los pies, haciéndose siervo delante de sus discípulos. Así que te invito a poner ese dolor delante de Jesús, o esa situación. Señor, mira el dolor que me causó ese jefe, ese padre, esa situación, ese pastor. Te entrego el dolor. Comencemos entregándole el dolor de nuestros corazones. Señor, te entrego el dolor que me ha producido, la frustración. Seguro que tú encuentras palabras más afines. Puedes incluso llevar a declarar que perdonas a esa persona. De alguna manera también está en proceso, o estamos en proceso, igual es con uno de nosotros. Señor, te lo entrego. Lo perdono. Perdono a tal persona. Y por último puedes decirle, Señor, quiero tener mi corazón limpio para saber estar en autoridad bajo autoridad. Cuidar de otras personas para que sean como tú. Y a la vez dejarme cuidar para que yo sea más como tú. Sin asperezas, sin rencores, sin temores. En tu nombre, Jesús, puedes pedirse. Espíritu Santo, obra ahora en nuestros corazones. Y esos marcos hostiles, difíciles de gobierno que hemos tenido, o quizás nos hemos confundido al apreciarlos y que han hecho bien las cosas. Queremos que nos sanes. Te entregamos todo dolor. Que no nos escondamos ante la autoridad, sino que apreciemos que es una autoridad también enviada de tu parte y que también quieren ayudarnos a ser más como tú. Debemos tener una actitud de lavar los pies a los demás, de sentir sometimiento a los demás, de cuidarlos y que sean más como tú. A la vez que yo quiero, cada uno de nosotros queremos ser más como tú. No queremos, Señor, guardar este tema solo en mi relación contigo, porque tú nos has enviado personas y quien no sabe amar al hermano, respetar al hermano, someterse al hermano, no sabe amar a Dios, respetar a Dios y someterse a Dios. Por tanto, gracias por esas personas que has enviado. Los honramos. Es una cultura de honor y honramos, Señor. Honramos a las personas que han decidido cuidar de otras personas, que han decidido abrir sus casas, que han decidido quedar con ellos para atenderlos, escucharles, acompañarles en un proceso quizá de sanidad,
gracias. En el nombre de Jesús.